para la gloria y la honra del Señor. Bueno, quiero tratar el día de hoy un tema importante. ¿Cuántos traemos Biblia? Amén. Un tema importante, hermanos, que tiene que ver con una ola de profetas que se han levantado en estos últimos tiempos. Yo no sé cuántos de ustedes saben esto, pero es de muchos sabido que los falsos profetas han invadido las radios, las televisiones, han invadido absolutamente todo. Nada más que la Biblia dice que el pueblo perece porque le faltó el conocimiento. Fíjese nada más, otra versión dice, el pueblo perece porque le faltó la profecía. En otras palabras, el pueblo perece por falta del conocimiento profético de las Sagradas Escrituras. No es nuestro fin, ¿verdad? Que un hermano se ofenda porque si tiene algún don de parte de Dios, un talento, no es nuestro fin ese. Vamos a poner en contexto lo que Jesús nos está hablando, lo que Jesús nos está diciendo y cuál es la palabra verdadera de Dios. La palabra verdadera de Dios o es la Biblia o es lo que están profetizando por internet, lo que están profetizando por la radio, lo que están profetizando por todos lados. ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿A quién le vamos a creer? ¿A los profetas televisivos? ¿A los profetas de la radio? ¿A los profetas que se levantan? ¿O a la palabra de Dios que es la Biblia? Entonces, tenemos que poner en balanza estas cosas porque ciertamente estamos viviendo los últimos tiempos. Y la Biblia nos revela a nosotros que en estos últimos tiempos se levantarían falsos profetas. ¿Y qué creen, amados hermanos? Esa ola de profetas está, note usted, ya está en nuestro medio, ya se mueve en medio del cristianismo y debemos de tener mucho cuidado. Yo quiero dar lectura a algo que tengo por aquí, a ver si me sale, algo que tengo que mostrarles, y ay, disculpe, pero estoy buscando un enlace que traía ya listo sobre una información, ahorita se la busco rápidamente, una información desde el año pasado, desde marzo del año pasado, sobre mi persona. Y escuche nada más, bueno, déjeme busco profeta mexicano, voy a poner profeta, dijo uno, googleale, ahí va a estar, profeta mexicano, aquí viene. Algunos medios de comunicación, algunos en Monterrey y otros, ¿qué pasó aquí, hombre? No quiero el Uber, ¿por qué me sale esto? A ver, pues es que no lo puse completo, ahí va. Muy bien, ¿con qué razón? Bueno, el enlace usted lo encuentra. Profeta mexicano revela que los dos testigos están a un paso de descender del tercer cielo. Vea usted, esta es la noticiasfinales.com, es un noticiero del cristianismo, entre otros medios de comunicación. Ahí está. Entonces, ese profeta mexicano, ¿quién creen que es? Mire, 14 de marzo del 2007, del 2017, perdón. Desde el 14 de marzo me publicaron una nota y dice así: el pastor Israel explica la llegada de dos profetas misteriosos que llegan a Israel y al tercer templo reconstruido. ¿Quiénes son y a qué vienen? Jerusalén se prepara para la llegada de Moisés y Elías. Y luego ya viene la nota diciendo los dos testigos son dos de los profetas, dice, de Dios, que son vistos en una visión de Juan en Patmos. O sea, hasta aquí la nota está en lo correcto y da la cita, Apocalipsis capítulo 11. Los dos testigos han sido identificados de diversas maneras por los teólogos como individuos. Toda esta nota está en lo cierto hasta aquí. Pero vea usted, a esta parte quiero llegar. Esto me pareció a mí interesante, pues desde el año pasado, en los que yo no se los había dicho, ahí andaba vagando esa noticia. Según la profecía de este pastor mexicano, yo afirmo que recibí una visión donde Dios me mostró, donde Dios le mostraba que los dos testigos descenderían en estos tiempos en Jerusalén, directamente desde el tercer cielo.
Entonces, a mí me mandaron este medio, ¿verdad? Este noticiero me lo mandaron hermanos de Facebook y me dijeron, mire, pastor, le sacaron de contexto sus enseñanzas que tiene en YouTube, porque en una de las enseñanzas habíamos hablado sobre los 2 testigos que bajaban a Jerusalén, pero la nota aquí, un tanto amarillista, dice profeta mexicano. Profeta mexicano. Y luego dice, asegura que vi una visión. ¿En qué momento yo aseguré en el video que vi una visión donde Dios me mostraba que bajaban los 2 testigos de Apocalipsis? ¿En qué momento, verdad? Siempre he estado en contra de los profetas modernos. O sea, siempre he sido un predicador en contra de los falsos profetas. Los profetas, amado y amada hermana, no existen. Los profetas en la Biblia llegaron hasta Juan, dice la Biblia, que los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En otras palabras, si van a hablar de profetas en el Nuevo Testamento, estos son los predicadores del Evangelio de Jesucristo, porque no hay otra palabra. ¿Alguien conoce otra palabra fuera del Evangelio de Jesucristo? No hay otra palabra. No tenemos otras revelaciones, no tenemos otras inspiraciones, no tenemos absolutamente nada. La Biblia está cerrada. Desde Génesis, Apocalipsis tenemos las Sagradas Escrituras. A esto le llamamos la inspiración bíblica, la única y absoluta revelación de Dios. Entonces, ¿qué hacemos con las falsas profecías? Aquí me pusieron profeta mexicano, ¿verdad? Y luego después se contradicen porque dicen, el pastor Israel explica. Y luego de repente vuelvo a decir, según él, en una visión vio. Sí, seguramente. ¿En qué momento dije eso en el video? Ese video, no voy a decir rápidamente, pero tardó un poco, ya estaba llegando 2 millones de visitas y otro más que teníamos de las profecías de Israel. Eso nos dijo que el video fue influyente, impactó en ciertos lugares, a ciertos rincones. Otro hermano me dijo, en Monterrey también lo sacaron en un noticiero, pastor. Y también dijeron profeta mexicano, hermano, porque me preocupé. No, dice, allá ya dijeron otra cosa. Pero me estaban tachando de profeta. Imagínese usted en qué mundo estamos viviendo. Esto es delicado porque Cristo dijo en el versículo 4, lo profetizó. Respondiendo Jesús, lo primero, atentos, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Verso 4, verso 11, y muchos, o sea, no pocos, muchos falsos profetas se levantarán. No está diciendo yo los levantaré, Dios los levantará. Dice, se levantarán a sí mismos, se van a autoproclamar profetas y van a decir, a mí Dios me está revelando, me está dando revelaciones nuevas, aunque ellas vayan y contradigan toda la Biblia. La única y absoluta palabra que tenemos es la Biblia, amados. Mire, yo me disculpo grandemente, pero la única revelación es la palabra de Dios. Fuera de ella son experiencias personales que un cristiano, una cristiana puede tener, pero experiencias simplemente personales. Está en nosotros creer o no creer, pero en esto no está en nosotros creer o no creer. Tenemos que creer lo que está escrito en la palabra de Dios, porque ella es la revelación dada del Padre a la iglesia. Fuerte el aplauso a la bendita gloria de Dios. Ahora, pastor, ¿vamos a ignorar los dones? Claro que no, no ignoramos los dones, pero si esos dones van en contra de la palabra de Dios, entonces no son dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos por parte entonces. Este engaño vendrá a nivel universal. El engaño será primero a la mente. Atentos porque vamos a aprender algo importante. Llegará un engaño mental, un engaño psicológico, un engaño al alma, un engaño al espíritu humano. Vamos a ser invadidos con un engaño universal, y si nosotros no conocemos las Sagradas Escrituras, mi pueblo perece porque le falta el conocimiento. Debemos de atender a la ley y al testimonio, a lo que está escrito. Este tiempo, hermanos, no es para dedicarnos a escuchar las falsas profecías, es para dedicarnos a escuchar lo que el Señor quiere decirnos en su palabra.
porque las profecías abundan. Ahora, como dijo aquel predicador, cualquiera ya se levanta a decir, así dijo el Señor. Ya cualquier pelagato dice, así dijo el Señor. Claro que no. Así dijo el Señor. ¿Cómo dijo? Eso es muy importante saberlo y usted va a aprender algo muy interesante. Cristo dijo que grandes masas, grandes multitudes serán arrastradas al engaño, y dice que hasta muchos de los escogidos serán tentados para escuchar las falsas profecías. ¿Sabía usted que usted es un escogido de Dios? ¿Sabía usted que a usted Dios lo escogió desde antes que el mundo fuese? No crea que estos profetas están aislados. Ellos están dentro del cristianismo en grandes cantidades. En grandes cantidades. Muy bien. Estos profetas, según la Biblia, poseen, atentos, poseen poderes sobrenaturales. ¿Sabía eso? Poderes sobrenaturales. Ellos obrarán señales, ellos obrarán prodigios, ellos harán grandes milagros, ellos sanarán, ellos resucitarán muertos, ellos obrarán maravillas que nunca antes había visto la humanidad. Y entonces el pueblo pensará que son siervos y que son siervas de Dios, cuando en realidad detrás de todos ellos se encuentran los demonios. Y esto es gravísimo, porque mire, ellos según la Biblia van a resucitar muertos, ellos van a sanar, repito, van a hacer milagros. Jesucristo nos advirtió de tener cuidado y no dejarnos llevar ni por señales, ni por milagros, ni por revelaciones, ni por nada, sino solamente por lo que está escrito en su palabra. En Mateo capítulo 7 y verso 15, estas son palabras del Señor, no son mías. Mire, Mateo 7, versículo 15, dice la Biblia de la siguiente manera: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En otras palabras, vea usted en el versículo 21 al 23. Ya Jesús habló de los falsos profetas en el verso 15, pero vea el verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, no dice pocos, dice muchos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, ¿qué cosa? ¿Nunca qué? Os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Está claro? Desde el verso 21, estas son palabras del Señor Jesucristo. O sea, yo no escribí la Biblia. El Señor nos está revelando de tener mucho cuidado. Es importante saber que Jesucristo sabía perfectamente que un levantamiento de falsos profetas llegaría a su iglesia, y afirmó que harían grandes señales, porque está diciendo, nosotros profetizábamos en tu nombre, nosotros hacíamos grandes milagros, nosotros hacíamos grandes señales, nosotros sanábamos enfermos, nosotros echábamos fuera demonios, y nosotros, y el Señor les declarará con palabra fiel y verdadera: nunca os conocí, hacedores de maldad. Por eso en Mateo 24 dice, ya se los he dicho antes de que vendrán falsos profetas. Se levantará una ola de profetas viendo cosas, diciendo cosas, cuando el Señor ya nos había a nosotros advertido que tuviéramos cuidado. Mirad que nadie os engañe. Pero el pueblo, ¿qué creen, hermanos? El pueblo de Dios a nivel mundial, este es un problema mundial, este es un problema universal. ¿Sabe qué hace la iglesia del Señor? Lo que hace la iglesia del Señor es que nosotros estamos en busca de algo extraordinario. El humano es así, el humano es misterioso por naturaleza, el humano es ocultista. Si tú lo dejas, el humano es capaz de todo para penetrar en el mundo invisible.
Él es misterioso, a Él le gusta lo oculto, a Él le gusta lo prohibido. Él quiere saber qué hay más allá de las cosas. El humano, si se le da rienda suelta, hace contacto con Lucifer y los demonios. Entonces, la palabra nos dice, mucho cuidado, porque en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. ¿Cuál es la fe? La Sagrada Escritura. A los profetas hay que medirlos con la Biblia. ¿Con qué, hermanos? Con la Biblia. No con mis sentimientos, ¿verdad? Decía ahorita, a nosotros, no sé por qué, pero nos gusta, queremos ver milagros. A ver, ¿cuántos quisieran ver que un paralítico aquí enfrente de nosotros se levantara? Todos estaríamos así. Queremos ver cosas espectaculares. Así es el humano, por naturaleza. ¿Sabe cuál es uno de los ingredientes de los falsos profetas en el cristianismo? ¿Sabe cuál es uno de sus temas centrales? Predican de milagros y sanidades, no salen de ese tema. Muy pocas veces hablan de Cristo, de la cruz, de la salvación, de la regeneración. ¿Sabe por qué no hablan de la regeneración? ¿Sabe por qué no hablan de la salvación? ¿Sabe por qué no hablan de la justificación? ¿Sabe por qué no hablan de la santificación? La obra que hizo Cristo en la cruz, porque desconocen la doctrina bíblica. Y por eso agarran el camino más fácil. Y entonces esto se ha convertido en un mundo totalmente de apóstatas. Ahora entendemos que las palabras del Señor son fieles y verdaderas, y que esta palabra es la única que nos va a dar vida, y vida en abundancia, vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fuerte a la gloria bendita de Dios. Vea que Cristo dijo, Mateo 24:24, Él afirmó, porque se levantarán falsos cristos. Atento a esto, la palabra Cristo, alguien puede decir, yo estoy esperando a que se levante otro Mesías. No, el antimashiach, que es el anticristo, es único y se va a levantar, ¿correcto? Pero la palabra Cristos quiere decir ungidos. Ungido viene del término unción. Por eso Mashiach, o sea, Cristo quiere decir el ungido del Padre, o sea, Cristo Jesús. Cuando está diciendo la Biblia que se levantarán falsos cristos, está diciendo que en los postreros tiempos se levantarán muchos ungidos. Yo soy el ungido del Señor. Eso es lo que escuchamos por radio, televisión, hasta por avión con bocinas. Páguele un poquito al calentono, porque ya ahora sí. ¿Está prendido? Hay que pagarle, hermano, por favor. Yo no sé, ya me está dando aquí un poco de calorcito, gloria a Dios. Y dice, verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, atentos, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, van a engañar. Este poder milagroso no viene de Cristo. Este poder para hacer señales y prodigios, Cristo no se los dio. Hay un demonio que está operando detrás de los falsos profetas siempre, constantemente. Está operando en ellos. Los hacen pensar los demonios que ellos están siendo usados por Dios, cuando en realidad son demonios operantes detrás de todas las cosas. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque desvían al pueblo de Dios con sus ideas y no lo guían con la palabra de Dios. Bien, sigamos. Mire nada más. ¿Cómo obtuvieron este poder? Usted va a aprender algo importante. Dice, quiero ahorita citarle algunos versículos que tengo por aquí. Vaya abriendo la Biblia en segundo libro de Crónicas, capítulo 18, verso 18. Segundo de Crónicas, capítulo 18, verso 18. Diga amén cuando lo tenga, porque voy a dar lectura. Segundo de Crónicas 18, 18. Vea usted cómo son engañados los falsos profetas. Dice, entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó,
¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Dios permitió que un demonio se le metiera a los profetas para que profetizaran, para que hablaran palabras que Dios nunca dijo, palabras que Dios nunca mandó. Pero estos profetas aseguran que Dios les habla, o sea, aseguran que Dios les habla. Y yo siempre digo estas palabras: hermano y hermana, cuando tú dices que Dios te habla, de verdad, yo te responsabilizo delante del Espíritu Santo. Si es mentira lo que estás diciendo, Él te va a llamar a cuentas, tarde o temprano te va a llamar a cuentas. Y de aquí a allá, antes de llamarte a cuentas, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Siempre vamos a vivir una vida miserable, patinando en esta tierra bajo una maldición. ¿Por qué? Porque estamos violando las Sagradas Escrituras, estamos alterando las palabras que Dios nunca dijo, que tú dices que Él dice. ¿Se me entendió el cantinfleo o no? Estamos alterando las palabras del Creador. Nunca te dijo, nunca te mandó, nunca te mostró, no te dio visión, no te dio sueño, jamás consultó contigo, nunca te reveló absolutamente nada. Mas sin embargo tú vas. ¿Por qué? Porque hay un demonio que opera en la boca de los falsos profetas. Cuando se abra mi boca, cuando se abra mi corazón, tiene que ser abierta para decir las palabras del Señor Jesucristo que están en su sagrado evangelio. Cuando se abra su boca para hablar de la palabra de Él, que se abra en lo que está escrito. Por eso Lucifer lo sabía y decía: escrito está. Hasta el mismo diablo decía que la Biblia ya estaba escrita. Imagínese, el falso profeta va más allá de lo que Lucifer fue. O sea, todavía el falso profeta dice: no, todavía Dios sigue revelándome, todavía Dios sigue mostrándome, todavía Dios me da inspiración, todavía Dios me da esto, todavía Dios me... Hasta Lucifer dijo: escrito está. O sea, ya está escrito lo que él habló. O sea, vea el campo del engaño mundial y universal en el cual estamos, y la iglesia está en un tremendo caos. Este demonio se le metió a los profetas y todos decían, créame, así decían: oh rey, así dice Jehová el Señor. Y si tú estuvieras dentro de esas reuniones, tú lo escucharías y dirías: este cuate es de Dios. Trae una tremenda unción. Y luego el otro profeta, ¿sabe cuántos profetas eran los engañados? 400. O sea, el otro profeta decía: amén, hermano, gloria a Dios, amén, es verdad lo que está diciendo este hombre. Todos profetizaban así, hasta que llamaron a un profeta dirigido únicamente por el Espíritu de Dios, un profeta fiel, un profeta que se dedicaba al estudio de la Torá, de la Sagrada Escritura, y pudo llegar a decirle: ¿sabes qué, oh rey? Vas a fracasar en esa guerra. Y la Biblia dice que este rey definitivamente fracasó en el combate. Pero a lo que quiero llegar aquí es: una tremenda actividad demoníaca opera en los falsos profetas de nuestro tiempo. Note usted, generalmente estos demonios logran entrar a la mente. Han confundido al extremo. ¿A qué, hermano? Al extremo de hacerlos razonar. Los demonios logran hacerte razonar que oyes la voz de Dios. ¿Sabes cómo oyes la voz de Dios? A través de la Biblia. ¿Sabes cómo Dios habla directamente a través de la Biblia? No hay otra forma, no hay otra fuente. Ahorita lo va a ver a la luz de las palabras del Señor Jesucristo. Entonces, tú como cristiano y yo debemos de pensar: o le hago caso a fulano o a fulana,
de que en realidad son profetas o a la Biblia? ¿A cuál de los dos? O sea, tienes que hacer un juicio y decir, ¿a cuál de los dos? Y entonces tu corazón definitivamente tiene que concluir, voy a obedecer las Sagradas Escrituras porque en ellas tal parece que tenemos la vida eterna. Tal parece que los hacen razonar de esa manera, con revelaciones nuevas. Y cuando hablo de revelaciones me refiero a que ponen sus revelaciones al nivel de la Biblia o por sobre la Biblia. Ahora las revelaciones que tienen los profetas modernos están por sobre la palabra de Dios. ¿Sabía? La otra vez estaba oyendo a un profeta famosísimo, y él se levantó y profetizó y que viene un terremoto y que viene un tsunami y que viene el otro. Mira, a este tipo de personas se les calla diciendo Mateo 24. ¿Qué dice ahí? Miren, no saben ni qué dice ahí. Mateo 24. Todos los que estudiamos escatología, que es el conocimiento del tiempo futuro que está revelado en la Escritura, sabemos que vienen terremotos. No necesito esas profecías. Sabemos que vienen catástrofes, dice la Biblia, y el bramido del mar aterrará a los hombres. Con eso tengo. O sea, no necesito un profeta que llegue y diga, así dice el Señor, viene un tsunami. Ya la Biblia me reveló que vienen tsunamis, que vienen cataclismos, que vienen cambios geofísicos, que el mar se alterará, que la naturaleza será afectada, las plagas bajarán en Apocalipsis. Tengo una revelación completa. No necesitamos de profetas que vengan y nos digan lo que va a acontecer, porque la profecía no es hacia el futuro. Ya está escrito todo el futuro en la mano de Dios. Pero estos falsos profetas son perezosos, no leen la Biblia, porque si la leyeran se dieran cuenta que el futuro ya está escrito y no hay necesidad de profetizarlo. Gloria a Dios. Que viene un terremoto y acá viene en San Francisco. Sí, pues claro, hay una lógica. O sea, hay una ley en la lógica, ¿verdad? Si nosotros nos quedamos pensando, obviamente en California está a punto de llegar un terremoto, no porque yo lo esté profetizando, ¿verdad? El profeta mexicano, óigame. Pero es obvio, es obvio que en California sucederá algo, es obvio que en la Ciudad de México va a temblar y va a retemblar y seguirá y seguirá y seguirá, es obvio. El Señor aquí me está revelando que hay 2 diabéticos. De cada 100 hay un diabético. Si hay 200 personas, hay 2 diabéticos. Pásele, y ahí pasan los diabéticos, ¿verdad? Eso es obvio. No necesitamos eso. ¿Me explico, hermanos? Entonces, ¿para dónde va caminando la iglesia del Señor? Detrás de la ola de los falsos profetas que se levantaron. Y la Biblia dice que son muchos, son en gran cantidad. Lucifer va a engañar a millones de personas en los postreros tiempos. Hoy estamos en los postreros tiempos. ¿Y qué cree? El engaño universal ha llegado porque los demonios se han apoderado de las bocas, de las cuerdas vocales, de los pulmones. Imagínense, del esófago, han apoderado toda su alma, han bombardeado la mente. No son ellos los que hablan, son demonios dentro de ellos los que están hablando, y el engaño es infernal, porque estos profetas están poseídos por los demonios más escalofriantes del reino de las tinieblas, que están decididos a engañar a todo el pueblo a nivel mundial. Aún así, a pesar de estas predicaciones, a pesar de que se les predique, a pesar de que se les diga con la Biblia, a pesar de todo eso, aún así, señores y señoras, aún así no entenderán. O sea, casi estoy en vano diciendo estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque ya millones de demonios fueron trasladados en esa profecía demoníaca. Entraron, porque ellos viajan en el espacio-tiempo y ya convencieron de plano al otro, y a eso se le llama apostasía universal. Muy bien, ¿sabían ustedes que la Biblia revela que el misterio de la iniquidad, que se compone de Lucifer, el anticristo y el falso profeta, es la fuente de donde vienen todas las nuevas revelaciones, todos los nuevos profetas que se levantan hoy? ¿Sabían que
la fuente de ellos no es otro nada más que el mismo Lucifer. En segundo de Tesalonicenses, segunda carta tesalónica, dice la Biblia en el capítulo 2, verso 2 de la siguiente manera. Segunda de Tesalonicenses 2:2. Y si usted abre la Biblia ahí, mirará una revelación divina profunda. Mire nada más lo que vamos a ver aquí. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Por qué? Porque los demonios atacan el pensamiento, te pueden convencer, puedes decir, este hombre es de Dios definitivamente, esta profecía es de Dios, estos milagros son de Dios, esto que está sucediendo es de Dios, de verdad, esta señal que ocurrió fue de Dios. Te pueden engañar. Y dice, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera ¿qué? Nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Cheque usted, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, o sea, el anticristo, el hijo de perdición, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, el anticristo hará grandes señales, grandes prodigios. ¿Y qué nos dice Cristo de los falsos profetas? La misma característica. ¿De dónde viene el poder sobrenatural de estos falsos profetas? Del infierno, desde el misterio de la iniquidad. Hay un ocultismo detrás. Detrás de todo eso hay demonios que están en una actividad, ¿verdad? Provocando como si eso es de Dios, pero en realidad no es de Dios. No se está moviendo ahí nada de Dios. ¿Se fija la necesidad que necesitamos todos? Válgase el término, la expresión, la necesidad de discernir nuestros tiempos. O sea, de discernir nuestros tiempos con la palabra de Dios para saber qué es de Él y qué no. Gloria al nombre del Señor. En Apocalipsis 13:13 también se nos dice que el anticristo hará descender fuego del cielo con grandes señales. Y esto está tremendo, de tal manera que los hombres quedarán admirados ante tal espectáculo y dirán, este hombre o es Dios o es un enviado de Dios. Nuestros tiempos son difíciles, así hicieron los brujos también en Egipto. Mientras Moisés hacía milagros divinos de parte de Dios, Dios se lo había mandado, así hacían los brujos, así hacían los hechiceros, así hacen los espiritistas, los budistas, etcétera, etcétera. No hay diferencia. ¿Por qué línea estoy enseñando? Estoy enseñando la línea cómo se dirigen estos falsos profetas. Pero si usted les pregunta, ¿cuántas almas se convirtieron de verdad? ¿Cuánta gente vino a Cristo? O sea, de verdad. Ahora, el milagro es más importante que la salvación de una persona. En la Biblia, ningún milagro salvó a nadie. A nadie. No vemos registros de que un milagro haya salvado a alguien. Y cuando usted lee que dice, tu fe te ha salvado, ese tipo de salvación se refiere a la salud. Le está diciendo, tu fe te ha dado la sanidad, tu fe te ha dado la salud, tu fe te ha restaurado. Pero nunca vemos un milagro como los que hacían los santos profetas o el mismo Señor que salvara a alguien. La única obra salvadora fue en la cruz del Calvario. Entonces, ¿todo esto para qué es? ¿Acaso Dios está limitado, encadenado? No, Él obra, Él hace milagros, claro que sí. Él puede operar sanidades, claro que sí. Yo no estoy hablando de eso, ni voy en contra de eso. Lo que estoy diciendo es, mirad que nadie os engañe en este tiempo de falsos profetas en los que tanto, ¿verdad?, individuo está siguiendo sin ni siquiera escudriñar las Sagradas Escrituras, si eso está bien o está mal. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1.
Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, esta palabra está tremenda. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí se fija? ¿En qué tiempos? En los postreros tiempos. O sea que habrá muchos que escucharán a los espíritus engañadores y a las doctrinas de demonios. De la palabra de Dios nadie hará mención, absolutamente nadie. Llegará el tiempo cuando a nadie, al pueblo se le está olvidando, se nos está olvidando escudriñar nuestra fe que está escrita en la Sagrada Escritura. Y comienzan los falsos profetas. Empiezan a profetizar, empiezan a hablar, empiezan a afirmar cosas que ni ellos entienden, dice Judas, ni siquiera ellos las entienden. Pero aún así empiezan a enseñar este tipo de cosas y al último terminan desviando a la hermana o al hermano en vez de edificarlo en la Sagrada Escritura del Señor. Vea usted, Deuteronomio capítulo 13, porque hay alguien que está pensando, pastor, ¿y qué hay si se cumple lo que dijo ese profeta? ¿Verdad? Puede que alguien esté pensando, ¿le creemos? No, tampoco se le puede creer aunque se cumpla lo que diga. Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 dice, cuando se levantare en medio de ti, o sea, en medio del pueblo de la iglesia es donde se levantan, en medio de ti, profeta o soñador de sueños. Ay, Señor, soñador de sueños. Y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y si quitaras el mal de en medio de ti. Vea usted aquí cómo el Señor está revelando algo importante. Hermano, aunque se cumpla, eso no confirma de que ese hombre o esa mujer fue enviado por Dios. Eso no confirma nada. La cosa ya se nos puso todavía más difícil, porque hay gente que dice, bueno, si se cumple es porque es de Dios. No necesariamente. O sea, no necesariamente. Esto se nos pone más difícil todavía. A mí me han profetizado, por ejemplo, cuando yo tenía 17 años, 18 años, que me daban aquellas antiguas profecías que me decían que iba a ser hasta un apóstol y que iba a ser que quién sabe qué. Imagínense nada más hasta dónde llega el hombre, ¿no? Se enorgullece el corazón, o sea, quieres que te profeticen cosas así como, oh, tú vas a hacer esto. Oh, vas a llegar a esto. No, sirva al Señor primero, ¿verdad? Sirva al Señor primero. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿verdad? Servir al Señor. Nada de que voy a andar allá o que voy a andar acá. Hay que servir al Señor. Estos entonces, si ven un papelito, es un ejemplo nada más, ven un papelito tirado, un ejemplo, estos profetas falsos, ¿lo ven? Ellos pasan y lo ven, ahí que lo levante otro, ¿no? El que viene detrás de mí. Pero sí quieren ser grandes profetas y grandes apóstoles. No, hermano, ¿verdad? Primero hay que servir al Señor en todas las áreas, la área física y la área espiritual. Claro que sí, el servicio tiene esas dos vertientes. Los diáconos de Hechos 6 servían las mesas, o sea, era una parte de servicio física, pero también eran siervos en el sentido de predicar el evangelio, como Felipe el evangelista. ¿Estamos comprendiendo? Hermanos, esto es de verdad para dejarnos pensando. A ver, se nos complica. ¿Cuántos soñadores de sueños sabemos aquí? Ay, Dios mío, se nos empieza a complicar el asunto.
Ya se fija que no es nada, no es fácil. O sea, no es fácil nada más. Me levanto, ¿verdad? Y tuve un sueño. O sea, no es tan así tampoco. O sea, o comió muchas papas en la noche, le entró mucho a las tortas mexicanas, ¿verdad? Los tacos mexicanos. O comiste demasiadas pupusas para que no se agüiten los salvadoreños, ¿verdad? Una de tres, pero a algo sí le entramos. Como dijo aquel, no, hermano, soñé con un martillo. ¿Y qué hiciste durante todo el día, hermano? No, pues sí me di un martillazo en el dedo, en el trabajo. No, pues ahí te lo llevaste. Los soñadores de sueños, aunque tienen otra dimensión más honda de lo que yo estoy mencionando, los soñadores de sueños eran aquellos que llegaban y soñé esto y es de Dios. Vea usted, anoche tuve un sueño y Dios en el sueño me reveló esto, esto y esto. ¿Y la palabra de Dios qué? ¿La leyó o no la leyó antes de dormir? Quizás estaba viendo al profeta mexicano en internet, ¿verdad? Y por eso dice que soñó. Mucho cuidado, soñador de sueños, dice la Escritura. Cuidado, esos soñadores en la antigüedad eran muertos, los apedreaban. Ahora no, cuidado, no agarrar piedras para tirarle al hermano o a la hermana. Pero en el Antiguo Testamento tenían que apedrearlos y matarlos. O sea, era un delito gravísimo porque estaban violando la palabra del Señor. La ley establecida, los mandamientos de Jehová, y como está diciendo aquí la Escritura, a Él solo serviréis, sus mandamientos solo tenemos que guardar. ¿Cuáles mandamientos? Los que me dice el profeta. No, a mí me tiene sin cuidado las profecías, a mí me tiene sin cuidado los decretos, a mí me tienen sin cuidado que yo profetizo y que Dios me está mostrando esto y que esto le va a pasar. Me tiene sin cuidado todo eso. A mí la única cosa, la única palabra, a mí y a ti, que nos pone en balanza y nos dice, estás mal, es la palabra de Dios. Es el Señor Jesucristo el que me dice, está mal, quebrantaste uno de mis mandamientos, arrepiéntete y vuélvete a mí. Gloria a su nombre para siempre. Así es que cuando escuches a alguien que te diga, no, que así dice el Señor, yo le voy a dar un consejo. Siempre diga, cuando alguien le diga, me habló Dios, siempre dígale, siempre, aquí va a detectar al falso profeta con esta pregunta: dime cómo, quiero saber el cómo te habló Dios. ¿Cómo? No, que una voz audible, el diablo te está engañando. Los demonios te están engañando. Ahora, la palabra está fuerte, sí, porque daño al pentecostalismo. Y tengo que aclarar en el paréntesis que yo mismo soy pentecostal, ¿verdad? Pero daño una estructura del pentecostalismo con esto, porque está lleno de pentecostales que soñé, que esto, que lo otro, que ahora aquello, que se me apareció lo... Está lleno de pentecostales así. Pero usted les pregunta, una sola doctrina de la Biblia, solo una, que se la definan de principio a fin. Hermano, ¿dónde comienza la doctrina de la salvación? Por ejemplo, soteriología. ¿Dónde comienza? ¿Dónde tiene su origen? Oh, pues yo me sé, ¿verdad? San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con ese se salen. Pero ese es tan solo un versículo de una doctrina tan profunda como lo es la salvación. Por ejemplo, les doy un ejemplo rápido. Es como si tú agarraras una gota y la dejaras caer en el océano, pero esa gota sería solamente un texto de la doctrina. ¿Se fija? Pregúntele, hermano, muéstreme, ¿verdad?, dónde comienza esta doctrina, dónde termina, cómo el cristianismo ha crecido. No saben, porque no saben manejar la palabra de Dios, no manejan la Biblia, manejan lo que ellos piensan y lo que ellos sienten. Eso es lo que manejan, y eso es lo que complica al cristianismo más al pentecostalismo, porque nosotros los pentecostales, tengo que decirlo así, hermanos, somos muy sensacionalistas, somos muy sentimentalistas, nos gusta lo espectacular, nos gusta ver, como dije ahorita, milagros, prodigios y todo esto, nos gusta meternos en ese mundo, y al último estamos siendo maledificados, porque Cristo dijo, ninguno de los milagros salvará a nadie. Muchos me dirán, yo profeticé, y yo tenía el don de esto, yo tenía el don de... Y la Biblia dice, todos los dones terminarán y acabarán, pero el amor permanecerá para siempre.
Vamos a otro texto tan profundo, Jeremías 14:14. Jeremías 14:14, aquí se nos empieza a complicar aún más. Jeremías 14:14, esta es palabra de Dios, hermano. Mire, estamos leyendo la Biblia. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. O sea, hay juicio de Dios sobre los falsos profetas. Por eso, hermanos, cuando alguien dice Dios me habló, para mí eso significa mucho. Quiero saber primero cómo Dios le habló a la persona, porque comprendo que la revelación bíblica me está dando otro panorama. Y si esa palabra que dice que Dios le habló va en contra del conocimiento que tenemos de los falsos profetas y de las falsas profecías, hay que analizarla con lupa, detalladamente, y decir, no, cuidado, cuidado, aquí hay un demonio, está un demonio queriéndose meter. Por eso uno debe tener mucho cuidado, investigar. Dios dijo, yo nunca los envié, mas sin embargo en las iglesias se levantan falsos profetas, se levantan falsos evangelistas, falsos pastores, falsos maestros, y dicen, así me dijo el Señor. Pero va todo en contra de la palabra de Dios. ¿Se fija? Una cosa es que alguien le diga, hermano, ¿sabe de qué? El Señor me ha dado una iluminación de lo que tenemos que hacer. Mire, esta palabra se nos dice, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. Eso es bíblico, eso es bíblico. Vamos a predicar la palabra de Dios. El Señor va a abrir puertas, el Señor va a romper cadenas, ciertamente, porque Él dijo, yo iré delante de vosotros haciendo todas esas cosas. Pero eso está escrito en la palabra de Dios. No es una visión como la de Smith, no, que de repente salió y ya sacó que otras tablas de la ley, no sé qué tanto, y ya hizo su testamento. Y fundó el mormonismo. Que porque un ángel le reveló quién sabe qué tanto, y la Biblia nos dice, si aún nosotros o un ángel del cielo descendiera y os anunciare un evangelio diferente al que ya hemos escuchado, sea maldito, sea anatema. Aún así, el mormonismo tiene, por supuesto, el libro de Mormón, y dice, el otro evangelio de Jesucristo. Así dice. Yo lo tengo, yo he leído ese libro. El otro evangelio de Jesucristo. Cuando la Biblia dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio, o sea, ya lo anunció un ángel. Alguien me dijo, pastor, ¿fue cierto eso que se le apareció un ángel? Y le dije, claro que fue cierto, pero un ángel caído. Es un ángel caído. Por algo pegó, ¿no? Por algo influenció en la secta. Y ahorita tenemos, ¿verdad? Por todos lados, Dios mío, oremos por este pueblo, para que el Señor, ¿verdad?, traiga el conocimiento de su verdad a todo el pueblo mormón. Gloria a Dios, hermanos. Muy bien. En el capítulo 23 de Jeremías y versículo 25 hay otra revelación más. 23-25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Vea, a Dios le duele esto. Que diga, soñé, soñé, ¿verdad? Dios me está revelando esto. A Dios le duele esto porque ignoramos su palabra. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. En otras palabras, si tú dices,
soñé. Dios te manda, es más, Dios te dice, ve y cuenta tus sueños, ve y cuéntaselos a todos. Pero aquel y aquella que les habla a través de su palabra, cuenten lo que está en la palabra de Dios. O sea, contemos lo que Él nos ha dado, la palabra de nuestro Señor y Salvador. Bendito sea su nombre para siempre. Ahora, ya que hemos hablado del engaño universal de los falsos profetas a nivel mundial, la pregunta es, entonces, hermanos, si ya descartamos básicamente todo, no los descarté yo, son los textos leídos los que han expuesto a este movimiento falso profético. Vea usted, hermano, si ya expusimos todo eso, la pregunta es, ¿cómo nos habla Dios en este tiempo y cómo nos revela Dios en este tiempo? Hebreos capítulo 1. Se va a dar cuenta cómo Dios se revela a nosotros de una manera contundente. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 es una maravillosa carta del Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, y dice, Dios, ¿quién? Dios. Habiendo hablado, ¿habiendo qué? Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, los profetas verdaderos. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo asimismo hizo el universo. Y luego ya dice, siendo el resplandor de su gloria. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? ¿Cómo nos habla Dios hoy? Por el Hijo, por Jesucristo. O sea, ya no hay profetas. El predicador del Evangelio funge como un profeta, pero ya no está trayendo nuevas revelaciones añadidas a la iglesia, porque si no tendríamos una Biblia del tamaño del universo, totalmente inspirada, cada palabra que saliera de mi boca. Ok, si Dios nos habla por el Hijo, por su Hijo Jesucristo, la pregunta es, ¿qué nos trajo Jesucristo? El Evangelio. Dios nos habla única y exclusivamente por su Hijo, a través de su Hijo, y su Hijo nos dejó el Evangelio bendito de su palabra. Ahora tenemos la palabra de Dios escrita y es la única forma en la cual Dios nos habla de forma directa. Así que no esperemos escuchar la voz de ningún profeta ni a izquierda ni a derecha, ni así se nos grite desde una radio, desde el internet, desde YouTube, ¿verdad? Ni aún se nos diga de la televisión que el profeta tal, que fulano, que sutano. No. La única forma como Dios nos habla hoy es a través de su Hijo, y su Hijo nos dejó el Santo Evangelio. Por eso aclara, Dios habiendo hablado pasado, muchas veces, como lo hizo muchas veces, a través de la zarza, a través de la nube, a través de manifestaciones que ocurrían, porque la Biblia no estaba escrita en aquel tiempo. No había una Biblia escrita, solamente los 5 libros de Moisés. Y Dios hablaba y permitía muchas formas para revelarse a su pueblo. En estos postreros días, dice el texto, eso ya no más. Dios habló de esa manera en otro tiempo y a los padres por los profetas, pero hoy, en estos últimos tiempos, nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Y la única voz que debemos de escuchar es la voz del Evangelio de Jesucristo. Porque si no, caemos en el engaño universal. Dios nos habla directamente a través de su palabra. No ignoramos que algunos creyentes que tienen dones espirituales, y aquí es donde debemos de cuidarnos, no ignoramos que estos creyentes tengan dones espirituales, pero jamás, escúcheme bien, jamás estos dones van a contradecir la Biblia. Siempre que escuche una voz, siempre que escuche esto, que lo otro que soñó, ¿verdad? Porque alguien me preguntó, entonces, pastor, ahí Dios, ¿cómo le hace Dios para manifestarse en nosotros? ¿Qué hay de los sueños? ¿Qué hay de las visiones? ¿Qué hay de todo eso? ¿Cómo le hace Dios? Sí, pero mire, con calma, pueblo. No vaya a ser que un demonio nos esté engañando.
Y tenemos que escudriñar bien este tipo de cosas, porque no es nada más tan así como el pan de cada día, no. Me levanto y ya viene acompañándome un arcángel, ¿verdad? Voy a trabajar, regreso y ya no es un arcángel, ya es una multitud sobre mí. ¿Y qué tal si son demonios, cuate? Disfrazados como ángeles de luz. Ay, bendito sea el Señor para siempre. Los dones en la Biblia son reales. O sea, los dones están vigentes, pero debemos de tener mucho cuidado, escudriñar bien las cosas acorde a las Sagradas Escrituras. Si vemos nosotros que de repente hay una palabra, ¿verdad?, de profecía, de exhortación, de edificación, de consolación, esta es la naturaleza de la profecía en el Nuevo Testamento. Ella edifica, no va a destruir las iglesias, edifica la iglesia. O sea, no estoy aquí para, ¿verdad? Como dijo uno, que yo tengo el don de regaño, ¿verdad? Decía una hermana, yo tengo el don de regaño. No, tampoco tan así, ¿no? El don de profecía, según la Biblia, tiene 3 vertientes. Edifica, ¿sí o no? Edifica a los creyentes, se les da una palabra de ánimo, una palabra de motivación. La persona en ese momento recibe fuerzas, la persona en ese momento es edificada, sabe bien que Dios está operando en ese momento a través de ese hermano, a través de esa hermana. Pero también la persona siente cuando no es palabra de Dios, cuando sabe bien que esa palabra lleva fines de destrucción, lleva fines de entristecer, lleva fines de muerte, lleva fines de afligir, lleva fines de alejar, lleva fines de desechar, lleva fines de menospreciar. La persona sabe. Y es ahí cuando tú y yo debemos de detectar y decir, ese no es el Espíritu Santo obrando. Oh, bendito sea el Señor. Ya menos terminamos. En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, se lee la palabra de Dios de la siguiente manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es con la Biblia que debemos ser corregidos, instruidos, enseñados, redarguidos, para poder alcanzar una preparación espiritual para la obra de Dios. O sea, esta es una pregunta que debemos de hacer. ¿Quién decide aquí en la iglesia del Señor? Y cuando digo aquí me refiero a toda la iglesia del Señor. ¿Quién decide? Cheque usted. ¿Quién decide que una persona está preparada para toda buena obra? ¿Estamos leyendo? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ella corrige, ella instruye, ella enseña, y eso te lleva, ¿verdad?, redarguye, y eso te lleva a comprender y a decir, tengo que ponerme ahora sí las pilas, tengo que estudiar la palabra bendita. Entonces, ¿quién es o qué es lo que a ti te edifica y te dice, estás listo, estás lista? La palabra de Dios. Por eso el texto dice, claramente nos revela, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Así que, amados y amadas en Cristo Jesús, Dios nos habla a través de muchas cosas. Vea usted cómo Dios nos habla. Así es que si usted está ahí, ¿verdad?, y de repente oye esta voz que le dice, yo te envío a los pobres, ¿verdad? No, así no habla Dios. Tú pasas al lado de una persona necesitada y ya Dios te habló. Una cosa es que lo ignoremos, ¿verdad? Está ahí el pobre, no, está ahí afligido. Y tú pases y hasta que Dios me diga, hasta que Dios me diga, hasta que Dios me hable, hasta que Dios me revele, hasta que no, ya te está diciendo la necesidad, te está diciendo, me viste desnudo y no me cubriste, me viste sediento y no me diste de beber, me diste hambriento y no me diste de comer. Ya te habló Dios. ¿Qué más queremos? Pero está escrito, aquellos falsos profetas no se conforman a las sanas palabras del Señor Jesucristo. O sea que Dios nos habla, sí, de muchas formas. Principalmente nos edifica con la Sagrada Escritura a través de su Hijo Jesucristo, como dije. Pero hay
necesidades que Dios permite que nosotros veamos para decir: Dios, tú me estás hablando en verdad, me estás hablando a través de esta persona necesitada. ¿Sabe también cómo Dios nos habla? A través de situaciones difíciles. Cuando tú estás pasando una situación complicadísima, Dios te está hablando. Es la voz de Dios. Dios te está diciendo en ese momento dos cosas: ponte a orar. Ponte a orar. Esa es la voz que te dice en medio de la prueba, de la dificultad: ponte a orar. Y la segunda: y ven a mí, acércate a mí. Y no me diga que no. Ahí su espíritu y su alma dice: sí, necesito orar para salir de esta situación terrible. Es la voz de Dios. Ese ciertamente es el Espíritu Santo que nos está diciendo: acérquense a mí y yo les daré descanso. Muy bien, en la Biblia, viendo dificultades así, encontramos como gente se dio cuenta que era la voz de Dios. Ahora, es válido decir, en el pueblo pentecostal, es válido decir: Dios me habló. Sí, es válido decirlo. Cuando yo digo Dios me habló, hermanos, si yo le digo a usted Dios me habló, ¿sabe qué? Hay un cómo me habló. No es que estoy, ¿verdad? Hay una bodega, en mi closet ahí encerrado, y ahí, ¿verdad? Ahí viene algo y... No. Si yo digo, si usted me escucha un día a mí decir, si ando, ¿verdad?, entre mis hermanos y digo: hermana, Dios me habló, siempre hay un cómo. Pregúnteme: ¿cómo le habló, pastor? No vaya a ser que el profeta mexicano va como dijo este medio de comunicación. No, gloria a Dios. Siempre hay un cómo. Y ese cómo puede ser: Dios me habló. ¿Sabe cómo? Y se lo he dicho a varios hermanos. Como cuando estaba hablando la otra vez con unos hermanos, que les digo: hermanos, Dios me habló. Había una necesidad tremenda. Ahí está la voz de Dios hablándome. Tenemos que unirnos para poder ayudar, para poder cubrir a esta persona. Porque Dios me estaba hablando en ese momento de necesidad. Dios te puede, ¿sabes qué, hermano? Dios te puede hablar a través de un niño, a través de una niña, a través de un anciano, a través de una anciana. No esperemos, ¿verdad?, que baje un ángel y te diga: espérese mi señor, espere mi señora, que ahí viene el Creador para atenderle. Ahorita viene el rey, va a descender del trono para darle una profecía, para darle algo profético, porque usted, wow, usted brilla. No. Nosotros somos sus hijos, ya fuimos adoptados, ya fuimos regenerados, ya fuimos restituidos, ya fuimos santificados. Dice la Biblia que ya fuimos hasta glorificados, porque por gracia sois salvos. Él ya hizo la obra por nosotros. ¿Qué más buscamos? ¿Qué más queremos? Tenemos que servirle al Señor de todo corazón. Amén, hermanos. Bien. Cuando alguien diga: Dios me habló, ¿cómo le habló? Me habló tronantemente. Eso me importan 2 pepinos y medio. Porque la otra mitad me la había comido. Quiero decirle algo. Cuando yo tenía 16 años, 17 años, por ahí estaba entre los 16 y 17, yo me moví en ese mundo, Yo sé lo que le estoy diciendo. Yo me moví en ese mundo. Yo me juntaba con hermanos que así me enseñaron. Yo llegué así, nuevecito, así. Y ellos fueron los que dijeron: el pececito está nuevo, hay que agarrarlo. Y me empezaron, ¿verdad? Y al poco tiempo, a los 6 meses, me di cuenta, dije: esto no. Porque así me estaba enseñando el pentecostalismo. No había doctrina de Dios, no había palabra de Dios que nos edificara. Eran puras ideas, eran puras profecías, eran puros sentimentalismos, era puro yo pienso, yo creo, yo digo, ¿verdad? Yo declaro, etcétera, etcétera. Y entonces en ese mundo comencé a envolverme en los primeros años de cristiano. Bueno, en el primer añito. Ya después dije: no, este es un mundo tenebroso. Cuidado, porque se están pisando terrenos demoníacos. Los demonios entran. No duermen ni menos dándoles café, amados. Muy bien. Hay una locura que ya llevó a estos profetas a una desgracia. Hoy en día, ya es de pensar. Vea usted,
la desgracia que tienen los profetas en sus mentes. Para mí, están locos. Es más, trascendieron la locura de la humanidad. Si usted me pregunta a mí, ¿qué hay de todos estos profetas? Están locos, están dementes. Los demonios ya los dejaron cuerdos. Mentalmente los desviaron. Ya ellos ya no pueden razonar en la Biblia, ya no. Ellos leen la Biblia, pero se la quieren ajustar a sus ideas, en vez de someter todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Bendito Dios. Cada vez que yo veo a alguno así, hermanos, digo, Dios mío, tu palabra se ha cumplido. Tu palabra es verdad. Tal como dijiste, se levantaron falsos profetas en los últimos tiempos. Te pedimos que nos ayudes. Concluyo con este texto en el nombre de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. No te dejes llevar, amado hermano, ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta, como dicen los apóstoles, ni por más. Cuidado, la Biblia nos revela que los tiempos de los demonios han llegado para poseer a los profetas modernos. Y hoy en día tenemos gran cantidad de profetas en el cristianismo. El cristianismo sufre una de sus peores desgracias y crisis a nivel mundial.